Bienvenidos al editorial de Música Cortavenas, un espacio que habla directo a tu corazón, sin disfraz y sin anestesia. Con ustedes, el editorial de esta noche. Vamos a hablar un poco de lo que les dije que íbamos a platicar en este editorial, así que nos salió de la nada. El hablar. Hay veces platicaba yo con las personas inteligentes que me encuentro en mi vida, de que hay veces el hablar es tan importante y que hay veces omitimos. Y se lo dice, aunque ustedes no lo crean, les voy a hacer una mea confesión. Uno de los problemas que yo más he tenido en mi vida, por decir un problema, que no lo creo un problema, simplemente que me gusta evitar, que yo me quedo muy callado, aunque ustedes no lo crean. Me quedo callado. Cuando son situaciones ya serias y tensas, yo me quedo callado. Yo observo, en algunas ocasiones me decepciono, en otras luego me río y en otras me evito, porque la sonrisa puede causar dos cosas. Puede ser causa de felicidad o puede ser causa de un gran pleito, un gran problema. Entonces, yo siempre trato de mantener, y aunque yo sé que mucha gente se sorprende, porque mucha gente me oye en la radio y dice, no, este tipo habla muchísimo, pero en situaciones tensas yo soy más de escuchar que de hablar. Porque a partir de ahí es donde yo me decepciono o reconsidero. Pero cuando hay un enojo, yo a veces siento que es muy importante el poderse expresar. Creo que el decepción y la decepción es mucho más dura que una pelea. Una pelea usted puede gritar, decir lo que quiere, le puede decir hasta donde se va a morir. Y por ahí tal vez, aunque hay que tener mucho cuidado porque las palabras ofenden mucho, pero cuando llega la decepción, en la decepción ya no hay mucho que hacer. Eso yo creo que eso no lo levanta así cualquiera. Tal vez solo Jesús, como levantó a Lázaro después de 3 días. Y digo tal vez para que ustedes vean, porque la decepción es muy profunda. El hablar siempre es todo. Y por eso les digo, porque yo soy muy callado en temas muy serios, yo ahí me quedo un poquito más callado, observo, me relajo, opino. Y ya cuando exploto, pues ya cuando exploto ya no he hecho para atrás. Entonces yo por eso me trato de mantener siempre al margen. Pero, tomando en cuenta que la mayor parte de las personas, en algunos casos, una parte de la pareja es más de hablar que la otra, el hablar siempre es todo, incluso cuando las conversaciones son difíciles. ¿A qué llamamos conversaciones difíciles? Cosas que no queremos escuchar. Permítame tomar un poquito de agüita con limón y sal. Ay, qué rico. Porque las conversaciones no siempre son tan amenas. No hay cosa más triste. Yo me acuerdo cuando era niño que decían, va a haber reunión de papás y los que se portaban mal, ya todo el mundo sabía que empezaba uno a calcular de cómo iba a ser el leñazo. En mi caso, a mí no me pegaron, pero más o menos para que me entiendan, estoy hablando colegialmente. Pero ya cuando tenemos una conversación de adultos, las conversaciones difíciles, ¿cómo cuestan? Y les voy a decir, porque muchas veces personas que se quedan en silencio es como una montaña de piedras. Y las piedras luego se convierten en muros. Y los muros se dividen. Y cuando se dividen, se separan, se aíslan, incluso hasta se bloquean. Espero que entiendan la parábola, ¿verdad? Y si no, se las explico con un abecedario o con un abaco. Porque las conversaciones son difíciles. El silencio se convierte en montaña de piedras. Y las piedras se convierten en muros. Y los muros se dividen. Y luego se separan, aíslan y bloquean. ¿Cuántas veces hemos estado en una relación de cualquier tipo que por no hablar nos terminamos metiendo en más problemas? Hay que saber hablar, correcto, pero el hablar sana, el hablar limpia, el hablar acompaña, el hablar expande, el hablar disminuye el peso de la carga. Hay veces las personas necesitan platicar, hay veces es más necesario escuchar que platicar. En otras ocasiones es importante platicar y que nos escuchen. Ustedes tienen esa persona que pueden escuchar. Ustedes tienen esa persona con la cual ustedes pueden hablar de cualquier tema. Déjenme decirles que según las estadísticas inventadas por mí,
porque no las he visto. Esto que les estoy diciendo es algo que yo creo por lo que he palpado en giras como esta de Costa Rica, como las que hemos estado en México, en otros lugares, en los Estados Unidos, que disminuye demasiado las cargas cuando alguien platica. Cuando alguien platica, ayuda muchísimo a poder sobrellevar los asuntos, son menos pesados. Porque muchas veces nos podemos quedar callados, pero también las personas necesitan expresarse. Aquí la medición tiene que ser de que hay momentos para callar y hay momentos para hablar. Sea por cualquier cosa, sea que con su papá o con su mamá o con su compañera de trabajo, compañero de trabajo, incluso con su pareja. Yo que le hablo tanto a las parejas, es muy importante. Yo entiendo que da cólera. No hay cosa más difícil que cuando hay una conversación difícil. Esas conversaciones difíciles son las que marcan a las personas. Ustedes saben que yo siempre hablo de marcar. Y esas conversaciones difíciles muchas veces, yo sé que lo que voy a decir mucha gente se va a identificar, muchas veces nos han juzgado de algo que dicen que hicimos y nunca hicimos. Repito, muchas veces nos han juzgado de cosas que dicen de nosotros que no son ciertas. Y ahora yo les voy a decir, a mí me ha tocado, yo me he enterado gente que ha tenido relaciones conmigo que yo nunca los he visto, por decir algo, en el plano ese. O he conocido personas que dicen que me dejaron de hablar y yo nunca les había hablado en mi vida. O hay personas que llegan y dicen, es que a mí me consta. Mire, hay una cosa muy importante, yo no sé si ustedes tienen esa posibilidad, pero yo sí. La gente de mi núcleo muy cercano es la gente que más me conoce. Y la gente que más me conoce saben que yo jamás diría algo así. Cualquier exabrupto, cualquier cosa que hablaría mal de alguien. Hay gente que puede utilizar el nombre de nosotros para decir, mira, me contó esto, dijo esto. Pero las personas que realmente están en el núcleo central saben, no, jamás lo diría. Y eso te da paz, eso te da tranquilidad. Muchas veces nos han alzado un falso, a mí, a ustedes, a cualquiera. Pero muchas veces es más grato guardar silencio. Y el tiempo nos va dando la razón. En esos casos. Pero cuando estamos hablando de pareja, cuando estamos hablando de situaciones emocionales, de amor, hay que hablar. Pero ¿cómo se puede hablar? Me decía a mí una señora en una de las giras. ¿Cómo se puede hablar con este hombre si es más burro que un burro? Que uno empieza a hablar y ya lo deja uno hablando solo. Eso se llama no querer enfrentar las situaciones, pero estamos hablando de una situación de pareja, de un matrimonio. Pero muchas veces yo he ido aprendiendo muchísimas cosas en la vida. Hay veces la gente, yo no sé si piensan como que uno nació y que sabe absolutamente todo, pero no. No necesariamente es que uno sabe todo, pero uno ha ido aprendiendo en la vida. Y cuando uno va aprendiendo en la vida, uno empieza a entender si realmente el sufrimiento diera cosas buenas. Yo a veces he escuchado gente que dice, es que hay que sufrir para ser feliz. No necesariamente. Si realmente el sufrimiento diera lecciones, el mundo estaría poblado de sabios. Porque todos los días vemos situaciones que no son buenas. Hay gente que le gusta ser mártir y tienen esa carga de mártir y que pobrecito yo, y que pobrecita yo, y que pobrecita yo, y que pobrecito yo. Pero el dolor no tiene nada que enseñar a quien no encuentra el coraje y la fuerza para escucharlo. Y cuando digo escucharlo es para tomar decisión y decir, vamos hacia adelante. Esas son cosas que a veces las personas no han entendido. Porque cuando dos quieren, dos intentan, dos hacen que suceda y dos tienen éxito. Así de sencillo. Hay un editorial que yo voy a hacer próximamente. Y es más, creo que lo iba a hacer en San José. Pero no, lo voy a hacer después. Y es uno de esos editoriales que yo les voy a decir a todos ustedes que los voy a poner a pensar. Los voy a poner a pensar porque cuando alguien quiere, papá no pone excusas absolutamente de nada.
de nada. Escuchen lo que le digo, no tienen excusas de nada, es así de sencillo. ¿Por qué? Porque así es como funciona la vida. No necesitamos quitar cosas, necesitamos sumar cosas. Y esas son cosas que a veces las personas no han entendido. El silencio no siempre es cobardía. A veces es prudencia y en otras es inteligencia. Pero cuando es de pareja es necesario platicarlo. Hay cosas que no son negociables, hay cosas que hay que platicar en pareja. Y definitivamente esas son cosas que las personas no han entendido. Y se los dice una persona que yo soy uno que guardo mucho silencio. Porque yo he llegado al punto de entender de que hay situaciones y hay personas que merecen una explicación. Hay personas que merecen una explicación. Hay otras que simplemente merecen no decir nada. Y hay otras que simplemente es mejor no contestar. Hay personas que sí valen la pena decir, ¿sabes qué? Mira, te puedo aclarar este punto de vista, no sucedió así, no sé dónde sacan este tipo de cosas. Pero hay otras que sinceramente ya cae por su propio peso. Es una regla de salud mental. Hay que aprender a distinguir quién merece realmente una explicación, quién merece solo una respuesta, y hay personas que no merecen absolutamente nada, así de sencillo. Pero en la pareja, que es de lo que les estoy hablando hoy, por eso les hice varias explicaciones, el hablar siempre lo es todo, incluso cuando las conversaciones son difíciles. El hablar sana, el hablar limpia, el hablar acompaña, el hablar expande, incluso el hablar disminuye el peso de la carga. Yo espero que ustedes tengan una persona con quien hablar y poder desahogarse. No hay cosa más linda que alguien llegue y te diga, ¿sabes qué? Es que yo nunca me he podido expresar con nadie, pero con usted sí. Es que usted a mí me entiende. Y uno le dice, es que usted también me entiende. Están en esa misma sincronización. Porque le repito, el silencio es una montaña de piedras. Imagínense una montaña de piedras. Pero luego esas piedras las vamos a agarrar para construir muros. Y luego esos muros tenemos que hacerle divisiones. Y después hay que separar esas divisiones. Luego vamos aislando el muro y luego lo terminamos bloqueando. Eso es lo que pasa en nuestras vidas. Vamos construyendo cosas que luego lo vamos a convertir como en la gran muralla china. Después le vamos a poner grandes muros como los que construye Estados Unidos para poder dividir. Y luego cuando dividen ayudan a separar para luego empezar a aislar y luego se terminan bloqueando. Y cuando usted bloquea la comunicación no hay forma de poder resolver absolutamente nada. Por eso, el hablar sana, el hablar limpia, el hablar acompaña, el hablar expande, el hablar disminuye el peso de la carga, pero sobre todo, si la relación vale la pena, creo que es un buen pretexto para poder hacer las cosas de la mejor manera. El hablar es importante, porque si una persona no te demuestra con hechos lo que dice, sinceramente no es muy necesario escuchar esas palabras. Yo siempre digo que la fe sin obras es fe vacía. Por eso, cuando vayamos a platicar, a hablar, tenemos que entender, si una persona no te demuestra con hechos lo que dice, no es necesario escuchar más palabras. Pero si una persona te importa, esa persona vale que la escuches, que se aclaren las cosas y que sean felices para siempre. Porque el hablar no solamente aliviana la carga, sino el hablar sana, especialmente si es su pareja. Gracias, hasta acá este editorial de música cortavenas desde Liberia, Guanacaste. Este ha sido el editorial de esta noche de Música Cortavenas.